La definición, el embarazo normal, ustedes saben que es hasta las 40 semanas, a veces considerado hasta las 42, 280 días o 10 meses lunares. Ya Niger y Carlos han hecho sus cálculos o tienen fórmulas para la edad gestacional, ¿verdad? Ustedes saben. En eso tenemos. El que más usamos es la regla de Niger para poder hacer cálculo de la edad gestacional o ya ver la fecha probable de parto, que consiste en aumentarle 7 días al día del último periodo menstrual 7, le restamos 3 y el año dependiente, ¿no? Si es dentro del año o puede pasar al siguiente año. Si los días fueran ya del 25, 26, 27, 28, 30, digamos 30 de mayo, ya no correspondería, tendría que pasar al siguiente mes. Eso siempre tienen que recordar. Por ejemplo, si fuera acá, ¿no? 30 de mayo, digamos que el de 2021 es aquí ya. Entonces, del 30 no hay 37 del siguiente mes. Entonces lo que hacemos es, si este mes solo tuviera, puede ser entre 7 y 8, si es entre 30 y 31, no me acuerdo bien ahorita cuántos tiene mayo. Pero, en todo caso, si es 31 serían 6, ¿no? Sí. Sería para el 6, aquí ya no sería febrero, sino tendríamos que ir a marzo. Entonces siempre tomen en cuenta eso. Y del 2022. Depende mucho del dígito de adelante, si es menos de 15 o más de 15 para poder calcular más o menos la fecha probable de parto. Entonces, de acuerdo a eso, también vamos a calcular la edad gestacional. Otro de los datos importantes. Uno, para el cálculo de la edad gestacional sabemos que es la fecha de última menstruación, ¿no? Son 3 los datos entonces que para el cálculo tomamos en cuenta. Uno, la fecha de última menstruación. Si la mamá está segura de su fecha, se acuerda, tenía bien controlado, sí lo podemos tomar en cuenta. Pero si no sabe la fecha, otra de las cosas que vemos es la clínica y a través de la altura uterina, ¿no? Les he dicho que hay varias formas o que se va a ir aumentando de acuerdo a la medición de la altura uterina. El ombligo es como un punto de referencia. Por debajo del ombligo aumentamos 3. Más o menos a nivel del ombligo algunos aumentan 5. Pero más arriba, ya casi del término, lo general es aumentar 7 para el cálculo de la edad gestacional. O sea que si medimos, por decirles, 22 de altura uterina, ¿cuánto sería? Aproximadamente son 29 semanas, ¿no? Si medimos 31 ya para el término más 7, más o menos serían de 38 semanas. Por encima de 30, 31, 32 es la media, ¿no? Que sabemos que existe para la altura uterina de un embarazo promedio de término. Eso significa más de 37, 38, 39, 40. Pero obviamente hay variaciones, no porque sea 32 más 7 sería 39, pero puede haber tenido 40 o 41 y tener solo 32. Pero más o menos es una guía para que se ubique de cómo es que se calcula. Ya si fuera un uterito nomás de 12 centímetros, 12 más 3, digamos que sale unas 15 semanas. Entonces así es como se calcula por clínica. De la sínfisis del pubis, que es el huesito que está ahí, ustedes tocan el reborde del huesito, ahí apoyan y miden hasta el fondo, hasta donde llegue. Esa medición, aumentamos 3 al inicio del embarazo, 5 más o menos cuando está a nivel del ombligo y 7 ya por encima. Entonces así es que calculamos la edad gestacional.
Entonces tenemos que palpar el fondo del útero para ver si está superior al ombligo, aumentamos 5, si está más abajo del ombligo 3 y si ya está más grande. Sí, más arriba, más o menos por las costillas, un poquito ya del ombligo, unos 3, 4, ya le aumentan 7. Entonces eso es, a través de la clínica podemos calcular la edad gestacional. Si la paciente no tiene algo muy importante y que es lo que más nos va a ayudar a definir, especialmente si es del primer trimestre, ¿no? Entonces la ecografía sería lo siguiente que nos ayuda a hacer el cálculo de la edad gestacional. Con esas tres cosas nosotros podemos definir la edad gestacional. Entonces también nos puede ayudar un poquito, obviamente va a haber variaciones, por ejemplo, chicos, en la restricción de crecimiento. El bebé crece menos de la edad gestacional, pero en ese nos guiamos más que todo en la ecografía. Ya la clínica no nos va a servir mucho. O si es un feto macrosómico de una mamá diabética, que tenga opolidramios, en esas hay variación. Tenemos que siempre tomar en cuenta esos factores. Y los movimientos fetales también nos dan un poquito de guía para saber la edad. Generalmente empiezan entre las 20, 18 semanas, 22 a sentir los movimientos. Y como les decía, la ecografía del primer trimestre es la que nos ayuda más, es la más real para calcular. Si la mamá no se acuerda la fecha ni la clínica es adecuada o ustedes no están seguros, la ecografía nos va a permitir calcular. Para eso, para el uso de la ecografía, pueden usar los gestogramas, por ejemplo, ¿no? Que ya hay hasta digitales en el celular. Ponemos la fecha cuando se ha realizado la ecografía. Digamos es 10 de diciembre y nos sale que hasta ahorita tiene 15 semanas. Más lo que decía en la ecografía, digamos, tiene 5 semanas, 15 más 5, 20. ¿No? Así se calcula. Entonces, para que inicie el trabajo de parto, deben haber varios factores, tanto uterinos, del tono uterino, uterotónicos, fetales, hormonales, ¿no? Entre los factores uterinos tenemos la contracción muscular del músculo uterino, los factores cervicales, la modificación, la dilatación, el borramiento, los factores uterotróficos, la relación hormonal, estrógenos, progesterona, los factores ovulares, ¿no? Entre los factores hormonales uterotónicos, la oxitocina, las prostaglandinas, la liberación de endotelinas, el factor activador plaquetario. Y entre los factores fetales, el eje hipofisiario y suprarrenal, la oxitocina y la paratormona. Entonces, todos en conjunto van a hacer que se inicie el trabajo de parto. Entonces ahí les decía los factores miometriales, a nivel del músculo uterino, la oxitocina empieza a aumentar receptores. El músculo tiene que tener receptores de oxitocina para que con la liberación hipotalámica de la oxitocina inicien las contracciones. Aumentan las uniones DAP gracias a los estrógenos. También ya va a haber una irritabilidad uterina debido a la distensión del útero y la capacidad de respuesta, ¿no? A las prostaglandinas, a la oxitocina. Aumenta la cantidad de calcio, les he dicho ya que el calcio es el que desencadena las contracciones en el músculo liso, ¿no? En el músculo uterino. El segmento, que es la parte inferior del útero, aquí les voy a mostrar el otro segmento. Ahí miren, el segmento uterino es la parte de unión entre el cervix y el cuerpo uterino. Entonces este segmento va modificando, se va haciendo más pequeño, que es el borramiento, y empieza a dilatar. Entonces se forma el segmento inferior y ya se empiezan a liberar las sustancias uterotónicas como la endotelina, el factor activador plaquetario y especialmente las prostaglandinas, que son las que desencadenan las contracciones y la modificación cervical. Entonces el cervix empieza a cortarse, aumenta la flexibilidad y posteriormente se dilata. Eso gracias a que van a haber cambios en el colágeno, las fibras miometriales van a empezarse a romper a nivel del segmento,
hay cambios en la matriz extracelular, aumenta el ácido hialurónico y disminuye el dermatansulfato, que son sustancias que mantienen cerrado el cuello. Entre los factores hormonales, lo que son los estrógenos y progesterona, va a haber una hipertrofia por síntesis de proteínas contráctiles, aumento del calcio, uniones GAP y receptores de oxitocina, y la progesterona disminuye el calcio intracelular, las proteínas y los receptores, ¿no? Pero empiezan a liberarse enzimas que degradan, como las prostaglandinas, las encefalinas y las diaminoxidasas. Entonces, a veces puede haber un reflejo de Ferguson, que es el reflejo gracias a la distensión uterina, empiezan a liberarse, pero que no está comprobado científicamente que pueda ocurrir. Entonces, hay más liberación de calcio intracelular, aumenta la producción de prostaglandina, que es, por ejemplo, lo que viene en el misoprostol, ¿no? Que son las tabletitas que estimulan o provocan abortos. Entonces contiene prostaglandinas, y eso hace, la prostaglandina E2 es la encargada de modificar, acortar el cuello y empezar la dilatación. Por eso a veces como tratamiento podríamos utilizar las prostaglandinas a bajas dosis para inducir también el trabajo de parto en estas pacientes que tienen embarazos prolongados, donde no inicia la contractibilidad. Entonces las prostaglandinas, gracias a la fosfolipasa 2, lo que hacen es modificar el AMES, el corión, la decidua, para poder iniciar la contractibilidad. Lo mismo aumentan el calcio, las uniones GAP y madura el cerebro. Y entrando en epidemiología de este tema, cerca del 4 al 14% de las mujeres, y varía de acuerdo a la distribución mundial, pueden tener embarazos prolongados, ¿no? O embarazos cronológicamente prolongados. Entonces, esto puede estar asociado a que hay factores predisponentes de un embarazo de parto prolongado, déficit de sulfatasa placentaria. Puede ser que no haya el mecanismo físico que corresponde a la cabecita, el encajamiento de la cabeza por presión y por gravedad hace que el cérvix empiece a cortarse y a dilatarse. Es como si algo le estuviera presionando, entonces a la fuerza se abre, ¿no? Y eso ocurre al final del embarazo. Esa es la anencefalia. Anencefalia quiere decir que no tiene, ¿no ven la cabecita del cerebro? Entonces no hay ese mecanismo físico de presión. Entonces a veces las pacientes que tienen anencefalia, obviamente que si no tienen cerebro se deberían interrumpir antes, pero aquellas que no han hecho control prenatal y resulta que no tienen las estructuras del cráneo, no hay ese mecanismo físico para poder comprimir. Las primíparas también pueden ser más frecuentemente asociadas a esto. Una gestación previa prolongada, predisposiciones genéticas y fetos varones, pero no está comprobado, ¿no? Entonces les decía que es importante hacer un buen cálculo de la edad gestacional, y eso lo hacemos a través de estos tres: la fecha, la clínica y la ecografía. Si hay un error en el cálculo, puede ser que estemos haciendo un mal diagnóstico. Tal vez la mamá, en vez de decir un mes antes, les ha dicho un mes después. No tiene ecografías y la altura uterina puede ir variando también, entonces puede ser que ya sea un embarazo prolongado, o en realidad no sea un embarazo prolongado, sea un embarazo de término. Es importante entonces para el diagnóstico hacer una buena anamnesis, preguntarle a la mamá la fecha de última menstruación, siempre y cuando la mamá esté segura y ha tenido ciclos regulares. Y imagínense un adolescente que no sabe ni cuándo le bajaba o que tenía ciclos irregulares, no nos va a ayudar mucho, ¿no? Después, en casos de técnicas de reproducción asistida, tenemos que ver la relación de la fecundación, cuándo fecundó y cuándo se produjo la división celular, tomando en cuenta siempre la fecha de ovulación. Si hubo una reacción inmunológica positiva, si la HCG cuándo salió positiva, si hay latidos cardíacos, si percibe movimientos fetales, para más o menos ir asociando
esos factores para saber si ya es más de 20 semanas, ¿no? A la exploración física, la altura uterina y la circunferencia abdominal medida eso en la mamá nos permite poder más que todo, pero la altura uterina para poder definir la edad. Y la ecografía se recomienda en las primeras 12 semanas. La mayoría de las mamás que se enteran que están embarazadas es porque ya ha tenido falla menstrual y es más o menos entre 4, 5, 6 que se hace la primera ecografía. Entonces esa nos ayuda mucho más. Para usar la ecografía tenemos que nosotros tomar en cuenta que va a haber una variación de acuerdo a la edad en la que se ha hecho la primera ecografía. No todas las ecografías, si ya es del segundo o tercer trimestre, no nos ayudan mucho a calcular la edad porque va a haber una variación. Más o menos después de las 12 semanas y antes de las 20, la ecografía varía en 7 días. Si por decir las mediciones del bebé nos sale que tiene 22 semanas, puede ser que tenga 21 o puede tener 23. O sea, ya no es tan real como cuando lo hemos medido antes de las 12 semanas, que era un saquito y se puede calcular mejor. Entre la semana 20 y 30 hay una variación de 14 días, o sea que puede ser más 2 semanas o menos 2 semanas. Y más de las 30 semanas es mucho peor. Si viene la mamá solo con su última ecografía del tercer trimestre, digamos que trae, dice, por el peso sale 38 semanas, pero puede ser que ese bebito en realidad tenga 35. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En eso de usar la ecografía. ¿Qué pasa cuando hay un embarazo prolongado? No es que todo sigue siendo igual y el bebé no va a tener ningún problema. El problema va a estar porque existe a nivel de la placenta una disminución de la capilaridad y el espacio intervelloso. Empiezan a aumentar las zonas de fibrina, hay más depósitos de fibrina y se forman calcificaciones, lo que se refleja en una insuficiencia placentaria. Entonces, una de las principales complicaciones es la insuficiencia placentaria. Y ustedes saben, y ya les he dicho muchas veces, que la placenta es el medio de intercambio de la sangre entre la mamá y el bebé. Entonces, ¿qué pasa si nosotros reducimos ese flujo sanguíneo? Va a haber menos oxigenación, menos llegada de sangre, menos oxígeno, ¿no? Entonces, el feto va a empezar a tener hipoxia. Y especialmente esa hipoxia va a causar daño a nivel cerebral, ¿no? O sea, le llega menos. O lo que hace es redistribuir el cuerpo y el corazón del bebé, van a los órganos que tienen que proteger, igual que de las personas adultas, el cerebro, el riñón, ¿no? Entonces, hace que pueda haber daño en los otros órganos en caso de que no llegara lo suficiente. Entonces, eso se va a reflejar también en el síndrome de Clifford, con crecimiento intrauterino retardado, oligoamnios y variaciones en la fetocardia. Entonces, como ven en la imagen, ya se empiezan a formar, pueden haber incluso zonas de infarto en la placenta o así zonas calcificadas. Se forman una placenta vieja, ¿no? Sí, esta ya es una placenta vieja, donde hay calcificaciones, zonas de fibrosis, zonas de infarto que disminuyen el flujo desde la mamá al bebé. Entonces, ustedes también saben que hay cambios a nivel del líquido amniótico. Como hemos visto en alteraciones del líquido amniótico, que empieza desde 10 ml, entre la semana 24, 28, es donde más líquido hay, llega hasta casi 800, y va disminuyendo hasta el final del embarazo. Entonces, si pasamos más allá de las 40, 42, el líquido amniótico también va a reducir, y un oligoamnios hemos visto que puede comprimir el cordón umbilical, reflejarse en un sufrimiento fetal, no llegar el oxígeno, ¿no? Entonces también va a haber cambios a nivel de líquido amniótico. Esta llegada de menos sangre va a producir una disfunción ventricular fetal, va a haber una disminución en la perfusión renal con disminución de la producción de orina, el fetito empieza a deglutir mucho más, entonces puede haber cambios en los electrolitos y por eso hay oligoamnios, ¿no? Porque hay disminución
disminución de la producción de orina. Y este cambio a nivel cardíaco, o sea que el corazón va a intentar bombear a los órganos diana, igual que pasa en los adultos, va a reflejarse en variaciones en la fetocardia y en los movimientos fetales. Puede acelerarse, ¿no? Y el bebé ya en un momento se va a cansar y va a empezar a tener bradicardia, menos latidos cardíacos, pudiendo llegar a un sufrimiento fetal e incluso la muerte. Entonces, entre las complicaciones perinatales, mientras más tiempo pase en el embarazo, el feto empieza a aumentar de peso. Entonces puede haber una macrosomía, un síndrome de posmadurez, que se va a caracterizar porque va a tener meconio, va a tener infiltraciones de la placenta, la piel se va a empezar a descamar, va a parecer un viejito, ¿no? El bebé. Va a haber oligoamios. Si es que hay liberación de meconio, va a haber un síndrome de aspiración meconial. Puede tener también secundariamente a la macrosomía, hipoglicemia y policitemia, aumentando de esta manera la mortalidad del fetito y también la morbilidad materna. Entonces, ahí vemos que la macrosomía se ve porque existe un aumento entre 120 a 180 gramos semanal. La incidencia va a ser del 13 al 20% en relación a los bebés de término, y esto va a complicarse o puede complicarse con una distocia de hombros. Si es un parto normal, al salir puede haber una fractura, una lesión del plexo braquial, del nervio frénico, fracturas de húmero, de clavícula, porque el bebé va a ser grande, ¿no? Entonces, por eso que también puede complicarse obstétricamente. Entonces, les decía que el síndrome de posmadurez, la piel va a estar arrugada, va a estar desprendida, así como si estuviera pelando porque ha remojado demasiado en el líquido. En la etapa 1, el meconio todavía no va a penetrar y no va a infiltrar a las estructuras. En la etapa 2 ya va a haber, además de lo que hemos dicho arriba, la piel, las membranas y el cordón se van a teñir de amarillo o verde, porque ya el fetito ha liberado un poco de meconio y esto se infiltra en estas estructuras. En la etapa 3 va a haber un tinte amarillento del bebé, de la placenta, del cordón, de todas las estructuras por la exposición crónica al meconio. El síndrome de aspiración meconial consiste en que si el bebé se ha meconiado o ha relajado esfínteres por la insuficiencia placentaria, hace que libere el meconio porque los intestinos empiezan a moverse con más rapidez, y esto da un mayor riesgo de aspiración, que es que el bebé al salir se aspire por la nariz o la boquita, especialmente si ocurre por la nariz, penetra a los pulmones y puede dar una sepsis y una neumonía. También el bebé, si es más grande y ha engordado mucho, puede tener hipoglicemias porque las reservas de glucosa en el tejido adiposo están disminuidas, y puede haber una policitemia reactiva en relación a la hipoxia que ha tenido que sufrir el bebé en estas últimas semanas. Entonces hay una morbilidad aumentada, es 2 veces mayor en los embarazos menores de 42 semanas, y cuando ya es más de 43 semanas, incluso 6 veces más, y eso se lo va a definir a través de una necropsia. Entre los hallazgos, entonces tenemos que el hígado, las suprarrenales y el timo pueden ser pequeños en la necropsia, y las medidas corporales, el cerebro y los riñones son normales. ¿Y por qué va a ocurrir esto, que el timo, el vaso, el hígado y las suprarrenales son más pequeños? Porque no le ha llegado la sangre necesaria, ¿no?, para seguir desarrollando, es como que se hubiera atrofiado. Entre la morbilidad materna tenemos que la distocia de hombros puede causar lesiones perineales, desgarros, ¿no?, prolongaciones del epicio si fueran partos normales. Va a haber un incremento de la cesárea 2 veces mayor, y la mamá va a estar ansiosa porque su bebé no nace. Entonces tenemos que hacer un buen diagnóstico y un manejo adecuado para evitar todo esto. ¿Y qué vamos a hacer? Exacto.
fetal. Se está provocando. ¿Qué vamos a hacer para poder manejar esto? Primero, confirmar la edad gestacional. Por los 3 métodos que ya les he dicho, hay que confirmar, ver si exactamente ya es de 42 semanas o no. Vamos a evaluar el estado fetal, y eso a través de la ecografía Doppler, que nos permite ver los flujos, ¿no? El flujo entre la placenta y el bebé. Y definir así una conducta obstétrica, dependiendo si tiene indicaciones de cesárea o si es una opción no parto, podríamos hacer una maduración cervical, una inducción del trabajo de parto. Confirmamos la edad gestacional a través de la fecha de última menstruación, si han sido sus ciclos regulares, tomando en cuenta las últimas 3 menstruaciones, si hay que investigar si ha usado medicamentos o inductores de la ovulación cuando no pueden embarazarse y empiezan a tomar citas de clomifeno o quizás hayan hecho un manejo de fertilidad. La ecografía del primer trimestre es la que nos ayuda más porque va a ver el desarrollo del botón embrionario, la aparición del latido cardíaco, la longitud cráneo-nalga o cráneo-rabadilla. Y en el segundo y tercer trimestre, para poder evaluar la edad gestacional, usamos el diámetro biparietal, la circunferencia craneal y la longitud del fémur. A través de eso ya los ecógrafos nos calculan, ¿no?, directamente la edad gestacional. Entonces, en eso incluso habría pero variaciones, ¿no? Como estaban mencionando, dependiendo si son más de 20 semanas, puede ser más o menos 7 días, de 20 a 30. Por eso lo ideal siempre es menos de 12 semanas. Esa es la que mejor nos ayuda a definir. Entonces pueden haber variaciones. Fíjense, si hay fertilización in vitro, eso es casi lo más real porque lo hemos hecho y sabemos cuándo exacto se ha fecundado, ¿no? Si hay inducciones de la ovulación con vía oral o hormonas intramusculares, puede haber incluso una variación de unos 3 días. Si la mamá usa las temperaturas corporales basales, que pocas veces ya lo utilizan, antes era un método incluso anticonceptivo, ¿no? Para ver cuando ovulaba, si aumentaba la temperatura, era ovulación. Entonces podrían haber utilizado eso. La longitud cráneo-nalga puede tener una variación de una semana. El diámetro biparietal, el saco gestacional, varias cosas que nos pueden ayudar pero siempre van a tener un rango de variación, aunque sea en algunos días. Para la evaluación del estado fetal, les he dicho que la ecografía Doppler es lo ideal, porque valora el flujo sanguíneo entre la mamá y el feto, es decir, cómo está la función cardíaca, el índice de pulsatividad de la arteria uterina, cómo le está llegando sangre. Y en especial, la arteria umbilical, que es la que conecta la placenta y el bebé, va a ser la que nos muestre si está habiendo esta variación en el